Hola, buenas tardes. Aquí estoy un día más, amigos de Scabellum. Hoy os traigo al programa a Margarita Galá. Ella es terapeuta de medicina germánica. Y bueno, paso a saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? Hola, ¿cómo estás, Sara? Bien, ¿cómo te va? Me gustaría que nos hicieses, yo sé que es muy difícil que en una entrevista de media hora, 3 cuartos, nos hables de qué es la medicina germana. Pero bueno, te quería hacer algunas preguntitas y a ver si podíamos acercar a los espectadores este tipo de medicina. Y lo primero que me gustaría que me contestases es si la medicina germana, porque es una cosa que se pregunta mucho la gente que no la conoce, si es una medicina complementaria o alternativa. Sí que es difícil resumir la medicina germánica, por lo menos para mí que no tengo capacidad de síntesis. Somos Pero, dos. yo me demoro 16 horas en explicar las 5 leyes, pero la medicina germánica es un cambio de paradigma, un cambio total de paradigma. Entonces yo creo que eso es lo principal de entender y lo que cuesta entender, que es una medicina que se basa en leyes descubiertas por el Dr. Hammer, no inventadas por el Dr. Hammer, es que es muy distinto. O sea, él hace un descubrimiento y por lo mismo él generosamente lo entrega porque es un descubrimiento que le pertenece a la humanidad toda, ¿ya? Y esa es la gran, o sea, hay muchas diferencias con la medicina oficial y una importante es que la medicina oficial se basa en teorías, muchas de ellas nunca demostradas. La teoría del contagio nunca ha sido demostrada. Y a mí me da risa porque siempre me dice, ay, tienes que ser científica, esto está demostrado por miles de estudios. Y te digo, yo llevo 10 años en la medicina germánica y desde entonces, cada vez que tuve oportunidad de entrar a sistemas de bibliotecas universitarias, traté de encontrar algún estudio que demostrara el contagio y nunca encontré uno, todo lo contrario. Encontraba estudios que no podían demostrarla. Es decir, hay estudios de la influenza del 2018, o sea, de 1918, de la gripe española, donde incluso inocularon con fluidos a los voluntarios, sangre, y ninguno de los procedimientos que usaron sirvió No se para contagiaron. contagiar. Ninguno sirvió para contagiar. Entonces, en la medicina germánica no se basa en teorías, se basa en 5 leyes de la naturaleza, 5 leyes biológicas. Y como leyes de la naturaleza, estamos sometidos a ellas, son las únicas leyes a las que nos debemos someter, o sea, estamos sometidos aunque no queramos, ¿ya? Y es curioso que las personas se someten tan fácilmente a las leyes de los hombres, ¿cierto? A las leyes positivas, y no quieren aceptar que existen leyes de la naturaleza las cuales nos rigen. Y estas 5 leyes explican todas las enfermedades, desde su origen hasta su cura, su desarrollo, y es un cambio total de paradigma, porque desmonta estas leyes, la teoría del contagio, desmonta la idea de sistema inmune, que es un ejército, desmonta incluso mitos que están enormemente enraizados en la población, como la alimentación saludable, esto de la alcalinización, en la metástasis, o sea, todo lo que nosotros dábamos por cierto, porque estaba basado en teorías que hasta el momento se creían, resulta que estas 5 leyes los desmontan. Y lo principal es que te llevan a entender que hay un diseño perfecto en la naturaleza y cualquiera de nosotros lo puede observar. Por eso nos sacan de la naturaleza, por eso nos encierran, porque uno va a un bosque, uno toma contacto con un ave, un pájaro y ya se da cuenta de esa perfección. Por eso nos pone tan contentos ir a la playa, ir al bosque. Todos conectamos con eso porque se conecta con nuestra esencia natural perfecta. Entonces no es una medicina alternativa, y el error que cometen muchos terapeutas que toman un curso de medicina germánica creen que van a poder acoplarlo a todo lo que hacían antes, y no se puede. Hay que cambiar el paradigma totalmente. No se puede tratar de acomodar para yo no renunciar a lo que sabía antes.
Uno tiene que renunciar, cuando se encuentra ante una verdad, tiene que renunciar a las mentiras que tenía antes y rescatar las cosas que sí pueden ser verdad de lo que uno sabía antes, claro, porque en la medicina oficial hay mucha información que nos sirve, como la información de biología, de anatomía, de fisiología, que eso es un conocimiento también universal. A mí me parece que has dicho cosas muy importantes. Una de ellas es que las leyes que nos vienen impuestas desde fuera por la humanidad, que hemos escrito en constituciones y demás, podemos obedecerlas o no, pero estas leyes son ineludibles. Estas 5 leyes son ineludibles. Tú no es que puedas decidir si las obedeces o no, es que están ahí y no puedes escapar. O sea, eso va a suceder quieras o no. Entonces, es algo a lo que no se puede apelar. Esas 5 leyes biológicas se cumplen sí o sí. O sea, tú puedes ir o no con mascarilla por la calle, pero que las 5 leyes biológicas se cumplen, eso no puedes hacer nada absolutamente. Simplemente te tienes que dejar llevar por ellas y confiar. Has dicho otra cosa respecto a la enfermedad, y es que, claro, desde el punto de vista de la medicina germánica, no existiría la enfermedad tal cual la conocemos desde la medicina alopática, ¿no? La enfermedad sería otra cosa. ¿Cómo la entiende la medicina germana, la enfermedad? Claro, como tú dices, en realidad la enfermedad no existe. Lo que nosotros hemos llamado enfermedad es un programa biológico con pleno sentido, y la mayoría de las cosas que las personas asociamos a enfermedad, como la inflamación, el dolor, las infecciones, son signos de reparación, de los tejidos, y todos los hemos experimentado en la piel, cuando nos hemos hecho alguna herida, cuando nos caímos de niños y vino nuestra mamá y nos dijo, ya pasará, y así fue. Esa herida se cerró sola sin que yo tuviera ningún control sobre eso, ¿cierto? Se cerró porque el cuerpo está diseñado para autorrepararse, siempre. Entonces, ahí se están cumpliendo las leyes biológicas. El cuerpo está diseñado para autorrepararse. Y todo eso que a mí me pareció difícil, como el dolor, la inflamación, la infección, era porque la piel se estaba reparando, no porque la piel se estaba echando a perder, ¿cierto? Nos estaba estropeando. Entonces, si eso lo llevamos a todos los tejidos, en todos los tejidos pasa lo mismo, que cuando hay una inflamación, hay fiebre, hay dolor, hay una infección, es porque ese tejido se está reparando. Claro. Y no porque se está enfermando, no porque se está enfermando. De hecho, cuando eras pequeño y la herida te dolía, yo recuerdo una frase que decía tu madre, si te duele o te picas porque se está curando, ¿no? Es como que el organismo tiende a sanar, tiende a curar, es su naturaleza, estar sano. Una frase que me dice mucho mi hija cuando se encuentra mal o lo que sea, ay mamá, no me des nada, que yo me curo sola, no me des nada, que yo me curo sola. Yo, vale, tranquila, vamos, yo no hay infusión de tomillo, nada, no me des nada, que yo me curo sola. Y yo, vale, hija mía, porque tú con 7 años ya controlas tanto, yo para qué voy a ser una intrusa dentro de lo que es tu reparación, por supuesto. Cualquier animal se cura solo, no necesita que nadie le diga, ¿no? O sea, el que te sanas eres tú, nadie te viene a sanar, ¿no? Eres tú el que si te dejaras, ¿no? Ir. Luego una cosa que decías, Hammer pone a disposición de la humanidad estas 5 leyes biológicas. Yo siempre pienso que él es como que las traduce en algo como que las demuestra. O sea, todas esas supuestas teorías las demuestra sobre el papel, a nivel científico, práctico y demás, porque el 100% de los casos de curación han pasado por todas las fases y demás, pero es como la medicina de siempre, ¿no? Es la medicina de nuestros ancestros, lo que pasa es que está escrita, demostrada, ¿no? De cómo es todo el proceso, por qué fases pasa una enfermedad. Pero quiero decir, no es un descubrimiento, sino es que te lo pone todo explicado, cómo pasa todo esto. Pero no es que haya descubierto esto, es que eso estaba ahí y él te lo pone delante, explicado, pues para que una persona pueda entender el mecanismo de la enfermedad o el programa biológico. Bueno, tú lo mencionaste sobre los dichos populares. Yo una vez quería hacer un recuento de dichos populares, porque antiguamente las personas sabían mucho sobre la salud, y todos estos dichos populares tenían mucha sabiduría, mucha sabiduría. Acá en Chile se dice, enfermo que come nunca muere,
y cosas, hay bastantes cosas que finalmente te van diciendo cuáles son los programas biológicos, el conflicto asociado y cómo uno se sana, ¿ya? Entonces, claro, Hammer finalmente viene a canaliza toda la información que está en la sabiduría de varios siglos y la ordena y la demuestra. Eso es. O sea, la demuestra de manera objetiva y donde no necesita estadística porque no hay probabilidades, es ley, se va a cumplir siempre, 100% de los casos. Y además, y una cosa que es muy importante y bonita, es que los programas tienen un principio y un fin, tienen un desarrollo conocido. Es decir, la persona inicia un programa biológico, pasa por un proceso de enfermedad y eso termina. Y todos lo hemos vivido cuando nos hemos resfriado, una gripe, todos nos resfriamos y sabemos que nos va a durar cierta cantidad de días el resfrío. Y todas las enfermedades son así, pero como desconocemos esa información, el miedo, por ejemplo, ante un diagnóstico difícil, doloroso, como un cáncer o que te digan esclerosis múltiple, ese mensaje que te dan que te vas a morir o que te vas a echar a perder y que no tiene cura y que no termina, te genera que tú te mantengas justamente en la enfermedad siempre. Y yo estoy convencida de que las farmacéuticas y las grandes, las ELIT que controlan todo el sistema en que vivimos, conocen estas 5 leyes, conocen hace mucho tiempo estas 5 leyes, pero la ocultan porque a través de ellas nos manipulan. Finalmente, basta con que digan, por ejemplo, yo no creo que hayan creado ningún virus y lo hayan lanzado a la atmósfera porque los virus no causan enfermedad, ¿ya? Y si fuera que causaran enfermedad, no lanzarían algo a todo el mundo corriendo el riesgo de ellos mismos tener la enfermedad. Basta con que lo digan. O sea, basta con que digan que hay un virus mortal en el ambiente y ¿qué generan con eso? Un conflicto biológico, de miedo, de amenaza, que puede causar una enfermedad. Porque cuando una persona se siente amenazada, un ser vivo se siente amenazado, tiene miedo, activa programas biológicos para justamente poder enfrentar esa situación. Entonces, todo lo que han creado ha generado que las personas entren en conflicto, y muchos conflictos, por eso cada vez le suman más síntomas al famoso COVID, ¿ya? Entonces, muchos conflictos los generan y saben que van a causar enfermedad, entonces son como predictivos, ¿cierto? Y a mí en la consulta a veces uno queda de bruja, o dice, mira, en 2-3 días va a pasar tal cosa. Claro, porque si uno conoce los programas sabe lo que va a pasar, claro. ¿Cierto? Porque son programas que ya están descritos por Hammer, no hay mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Tienen un principio, un desarrollo y un fin, y llegará a su fin siempre y cuando tú no entres en conflicto de nuevo. Pero la mayoría de la gente, como no confía en su cuerpo, como tiene toda esta información errónea de la medicina oficial, entra en conflicto permanentemente. Las personas, yo evito que mis pacientes vayan al médico, porque cada vez que van al médico, porque dudan, porque quieren confiar, quieren ver qué le está pasando adentro, eso significa que no confían en que su cuerpo lo está cuidando. Van al médico y siempre dan malas noticias. Entonces, eso es detener los procesos, a veces retroceder en los procesos. Entonces, bueno, la medicina germánica, ojalá todos hubiesen conocido esta información antes de la pandemia y jamás hubiésemos tenido pandemia, porque una de las leyes, la 4ª ley, demuestra que los microbios no son los causantes de las enfermedades, ni tampoco los virus. Que no son patógenos. No son patógenos, no existen patógenos, ¿ya? Sino que son coayudantes de nuestros procesos. Están ayudando. Yo lo he visto, por ejemplo, en un melanoma muy grande que tenía una mujer en su mama, y el melanoma era más grande que la mama, y se empezó a descomponer, se empezó a necrosar, incluso llegó un momento que había larvas de mosca en su mama. Ostras. Porque se iba cayendo muy lentamente, se iba necrosando, estaba fétido, y un día llegaron,
vimos que en la mama había larvas de mosca. Obviamente ella se sintió complicada con eso, ¿ya? Pero nos dimos cuenta de que se estaban comiendo solo lo muerto. Y de hecho, aparecieron y a los 2 días desaparecieron. O sea, ella me fue a ver el día viernes y el lunes ya no tenía ninguno y el tumor estaba totalmente descompuesto, ya se estaba cayendo solo. Entonces... Es como una fruta que la tienes que dejar madurar hasta que se pudre y se queda del árbol, digamos, ¿no? O sea, si tú dejas tu proceso y no incides, ¿verdad? Sigues tu naturaleza. Está claro, todos cumplen una función y todo viene de una visión biológica que es de la competencia, que también hay otras creencias y teorías que nos metieron en la cabeza, la teoría de Darwin, que es una teoría totalmente eugenésica, ¿cierto? Y de que competimos para sobrevivir. Y resulta que los seres vivos no compiten para sobrevivir. En muy pocas ocasiones tienen que competir por un bocado, pero saben que alcanza para todos. Saben que hay alimento para todos, que hay una guarida para todos, que hay agua para todos, ¿cierto? Entonces hay cooperación. Y eso uno lo ve en los sistemas naturales que están realmente naturales, sin intervención del hombre. Hay cooperación. Yo soy agrónomo de profesión y alejé la agronomía por lo mismo, porque veía que la intervención del agrónomo solo perjudicaba a la naturaleza. Solo perjudicaba a la naturaleza. Claro, había una mayor producción para el agricultor, pero a costa de muchas cosas. De dañar el suelo, de dañar el entorno, de matar los microbios que favorecen la fertilidad del suelo. Entonces, como te decía hace un rato, yo no puedo, si hay algo que ya descubro algo y veo que va en contra de mis principios, lo tengo que dejar. Claro, es que también estás sacrificando ahí también tu propia naturaleza, como decías antes. Voy al bosque o a la montaña o al mar y me siento bien, porque es que realmente decimos, no vamos a la naturaleza, es que tú tienes que tener en cuenta que tú eres naturaleza también. No es que eres ajeno, ni estás, no eres un alienado, es que eres naturaleza. Hazte cuenta de que no eres un robot, todavía somos naturaleza, entonces tenemos que escuchar pues esa llamada y tener el instinto y, como tú dices, para todos hay, no hay que tener miedo. Antes comentabas lo de la medicina germana. Es muy difícil que la medicina germana se instale en nuestros universos, porque nuestros universos en este momento, o los sistemas que hay en este momento, están controlados por la enfermedad. La enfermedad es un negocio y un paciente curado es un paciente perdido. Entonces, es cuestión de crear nuevos sistemas y dejar de luchar contra el que hay, porque eso es una pérdida de energía y de tiempo, y empezar a confiar en otros nuevos sistemas. Yo sé que es muy difícil para la gente decirle, no necesitas nada para sanarte, porque hemos delegado nuestra salud, hemos delegado nuestra felicidad, hemos delegado todo, absolutamente todo, fuera, en personas extrañas. Tú vas a un médico a decirle qué te pasa, pero ese médico no te conoce. Ve un síntoma, pero no ve el conjunto holístico de lo que tú eres. No sabe el por qué has llegado ahí. Nunca te preguntas si has tenido un conflicto, shock biológico. O sea, nunca te preguntan por eso. Solo van a ver una parte ínfima de lo que tú eres. No son capaces de ver en conjunto. No está pensada la medicina alopática para tratar la supuesta enfermedad, ¿cierto? Desde hace algunos años hasta ahora, porque el médico de hace 100 años iba a tu casa, conocía a tu familia, era el médico de cabecera. Y ahora no, el médico joven solo hace protocolos, no piensa, solo protocolos, como si todos los seres humanos fuéramos iguales, ¿ya? Y hay que hacer esto, hay recetas para todo. Y como tú dices, si una persona se mejora, un cliente menos. Y eso es pérdida. Entonces, la gente tiene que entender que quien financia todos los estudios científicos los paga la farmacéutica, que quiere que tú no descubras la cura, sino que descubras cómo mantener una persona permanentemente entregando dinero. Y por eso hay estudios para todo, hay estudios que dicen una cosa y otros que contradicen, porque el que paga el estudio, o sea, yo estaba en ese mundo y no te dicen, oye, investiguemos esto,
¿qué pasará con esto? No, no es así. Dice, quiero que demuestres esto. Y eso lleva a que falsifiquemos datos, hagamos un método que nos garantice que vamos a demostrar o conseguir el resultado que queremos. Entonces, es un negocio muy grande. Tú dijiste algo súper importante, que nosotros somos parte de la naturaleza y nos han convencido que tenemos que controlar la naturaleza. Incluso una vez me acuerdo de haber ido a un parque, aquí en Chile hay parques naturales con árboles milenarios, y hubo una carrera. Y en la carrera, como el eslogan era que controlar la naturaleza, se iba a ir a correr. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso de querer controlar eso no lo vamos a lograr nunca? Eso de jugar a ser Dios y querer controlar la naturaleza. Entonces, yo creo que ahí está la clave de entender que somos parte. Y tú ves el comportamiento humano cuando está en la ciudad, en su casa, desinfecta todo, limpia, pone aromatizante, etc. Y de repente decide ir un fin de semana a caminar a la montaña y ahí se sienta en el piso y come con las manos sucias y no hace el clic de que no se enferma por eso. No, como si en el campo no hubiese virus y bacterias, desde parece aquí que en la naturaleza no hay ni virus, ni bacterias, ni hongos, y hay en todas partes, ¿no? Y bueno, y la base de la vida son los microbios. O sea, gracias a los microbios. Pero que les tienen miedo a los de ciudad, los de campo no. Los de ciudad son mortales, los del campo no. Pero claro, que los virus, bacterias y hongos estaban aquí antes que nosotros. Nuestro cuerpo está más lleno de bacterias y de virus y de hongos que de otras cosas. Entonces, ¿qué miedo le vamos a tener a algo que convive dentro de nosotros? ¿Alguna función? Todo lo que está dentro del cuerpo tiene alguna función, nada está por equivocación. O sea, somos máquinas perfectas de la naturaleza. Hay que confiar en que todo lo que está ahí es por algo y que se activará en el momento adecuado. Y dejar de tenerle miedo tanto a vivir, porque es que vivir implica morir y ya está. Y no podemos estar todo el día pensando en que nos vamos a morir. Pero lo que yo digo muchas veces, en el 2020 la gente se ha vuelto mortal, Margarita. Porque antes no nos moríamos, hija mía. Antes no nos moríamos. Sí. Antes no nos moríamos, ahora están todo el día en la tele diciendo que la gente se muere, tío. Es que este año la gente se muere, yo no sé qué pasa. Este año nos ha dado por morirnos, ¿no? Yo no sé. Sí, es cierto, también. Y volviendo al tema de los microbios, si tú te das cuenta, en todas las organizaciones naturales, siempre los organismos más grandes dependen de los más pequeños. Tú sacas los árboles de un bosque y van a seguir estando los arbustos y las hierbas, y si sacas todo eso van a seguir estando los microbios. Entonces, cuando se forma un bosque, primero empiezan los líquenes, ¿cierto? Los musgos, los hongos que rompen la roca, y esa roca empieza a tener mineral y permite que haya plantas más grandes, y así vamos, ¿cierto? Generando organismos más grandes y más complejos hasta que llegamos al humano. Entonces, dependemos tanto de los microbios que toda esta psicosis que viene de la industria química por desinfectar, lo único que está haciendo es matarnos. matarnos. Estamos jugando en contra de la vida en vez de ir a favor de la vida. Y todo lo que está, o sea, para mí todo parte de la industria química, más que la farmacéutica es una parte de la industria química, pero todo lo que es detergente, desinfectante, desodorante, ya nadie reconoce quién está al frente porque estamos todos con perfume, con desodorante ambiental. Tú entras incluso a lugares donde se supone hacen terapia holística y tienen un desodorante ambiental. Entonces, ¿cómo yo como terapeuta sé quién está al frente? Si él me está dando señales. A mí por eso me gusta la consulta presencial, porque se sienten los olores, los gestos, todo cuando la persona está en comunicación contigo y está empatizando, te da un montón de información. Entonces, todo eso lo estamos perdiendo, entonces estamos en un lugar y no sabemos quién está al lado porque hemos perdido la conexión con esa forma de comunicación. Entonces, es súper importante retomar eso, porque así sabemos cuando alguien nos miente. Y estos tipos, estas personas que controlan todo, justamente conocen eso. Me acuerdo que una vez estaba grabando
con una persona y me decía, no, tienes que poner las manos así, a esta altura, porque cuando ven las manos las personas tienen más confianza, tienes que poner la cara de cierta manera, y me empezaba, y yo me sentí muy incómoda porque no era natural, ¿ya? Entonces, saben cómo convencer a la gente. Exacto. ¿Ya? O sea, han estudiado cómo convencer a la gente. Una vez fue una clase de neurociencia y decían que lo primero que tienes que decir un discurso, según tu objetivo, es generar en la primera frase la emoción que tú quieres conseguir. Y después puedes decir lo que quieras. Entonces, por eso el político dice algo bonito al principio. Entonces, como estás con esa emoción, estás receptivo y lo demás se lo crees todo. Pero si partes mal, y ahí aprendí algo, porque yo siempre partía así como mal, entonces generaba un rechazo total a todo lo que estaba diciendo. Pero es increíble cómo todo se puede manipular. Pero las 5 leyes no. Las 5 leyes no las Todo podemos. menos las 5 leyes. Bueno, las 5 leyes, porque son leyes. Leyes de la naturaleza. Y las personas tienden a ver la enfermedad como algo negativo, como te decía al principio, de la victimización, de que me está pasando esto. A veces, muchos, como un castigo divino, como pasaba en las culturas ancestrales, que era un castigo de los dioses, etc. Y con esto cambia todo. Es claro, decir, porque no es un azar la enfermedad al final, no es un azar, no es una cosa de destino, no es una cosa de suerte. Porque dices, es que te puede tocar. A ver, perdona, ¿cómo? ¿Qué es la tómbola? O sea, ¿cómo me puede tocar? No es que a cualquiera le puede tocar un cáncer, a cualquiera. Y piensas, ostras, pues vaya rollo, ¿no? Si me puede tocar, ¡buf! Entonces ese día no salgo para que no me den el número, ¿no? De la tira de la lotería. Pero no es azar. Es así. No es azar. Y de hecho es súper bonito porque, por ejemplo, a mí cuando tengo un síntoma, en vez de decir, ¡ay, que me duele aquí!, digo, ¡ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, qué resolví? ¿Qué situación me llevó a este dolor? Y uno aprende a conocerse tan bien que evita todas las situaciones que pueden hacerle daño. Por ejemplo, esto que yo esté encerrada. A mí se me activan programas de la glándula del sudor, ¿ya? Que está controlado por el cerebelo, que se activa por conflictos de ataque a la integridad. Entonces, como yo me siento atacada cuando salgo por el entorno, empiezo a sudar solo del lado derecho, porque el lado izquierdo tiene que ver con mi mamá o mi hija. Solo en el lado derecho, que es las relaciones con todos los demás que no son la madre ni los hijos, empiezo a sudar, ¿ya? Porque me siento atacada. Entonces aquí en mi hogar no me siento atacada. Entonces podría salir y experimentar todos los días esa sensación, pero mi biología me está avisando que eso es un peligro para mí. ¿Te das cuenta? Y nosotros no le hacemos caso a esas cosas. Dilatamos los conflictos. Hay mucha gente, las personas saben qué es lo que los conflictúa. La mayoría tienen problemas de relación de pareja o del trabajo y no hacen nada al respecto. No, me molesta que mi ex venga a la casa. Y resulta que dejan que entre a la casa por los hijos, por lo que sea. No ponen límites. Y conflictúan y después eso puede llevar a la larga a una enfermedad crónica o incluso a un cáncer. Porque no resolvemos los conflictos. Entonces las personas, una pregunta que siempre se hace en relación a la medicina germánica, ay, ¿por qué la gente muere con la medicina germánica? Porque la gente muere con todo, la gente muere, ¿cierto? Claro, que no es milagroso. O sea, yo también pienso una cosa, no sé si hablar de destino o lo que sea, pero es que si es tu momento no te ampara ni la caridad, es que si no, no nos podríamos morir. O sea, nos tenemos que poder morir, hombre. Es que si no, de alguna manera tenemos que trascender, o sea, no podemos estar siempre vivos porque no es nuestra naturaleza. Todos los seres vivos se mueren por el hecho de estar vivos. Punto. Sí, claro. Todos los seres, pero los programas biológicos, las 5 leyes, establece que en el fondo estos programas son para mantener la vida. Y eso puede significar la vida del individuo como la vida de la especie. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que actualmente están en edad reproductiva están postergando la maternidad o incluso no quieren tener hijos. Entonces eso activa programas biológicos asociados a los órganos reproductivos y
Y ellos nos dicen, no, yo no tengo conflicto, yo no quiero tener hijos, o no, yo quiero tener más adelante, me estoy cuestionando si nunca tener hijos, etcétera. Pero la biología activa programas para que tenga hijos. Claro. Va por donde tiene que ir, porque sigue. Claro, porque la forma de mantener la vida es la reproducción, en el caso de los humanos, la reproducción sexual. Entonces, cuando no vamos por la vía biológica, el cerebro dice, algo anda mal, algo no está funcionando, vamos a activar un programa. Nadie elige de lo que se enferma, nadie lo elige. Nadie dice, hoy voy a activar un cáncer de mama porque estoy preocupada por mi hijo. No, son cosas que se activan automáticamente porque son programas biológicos y que están en nuestra impronta biológica. Por eso es tan importante entenderlos, conocerlos, porque cuando vemos que estamos en conflicto, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, lo paremos. ¿Por qué la gente se muere finalmente de estos programas? Porque ha mantenido los conflictos durante mucho tiempo. Por lo tanto, los procesos curativos también se mantienen mucho tiempo y son muy intensos, y eso puede llevar al agotamiento del individuo. No lo resistes, el cuerpo lo has postergado tanto que al final es una bomba que no la vas a resistir, y es que el mismo terapeuta sabe que eso te explotará y que no habrá nada que hacer. O sea, el programa se cumple, pero a veces en el cumplimiento del programa puede llevar como consecuencia la muerte, ¿no? Digamos. Has hecho una cosa muy importante, porque yo que estudio la medicina germana, que soy una novata total, cuando estudiamos los DHS, ¿no? Que son los conflictos que vives en soledad, de alta carga dramática y demás, ahora estabas comentando algo en que se activan programas, aunque no haya habido un conflicto biológico, aunque no haya habido este shock, porque la propia naturaleza los activa por el tema instintivo, ¿no? por lo que estabas comentando. Pues si tú te tienes que producir a determinada edad, aunque tú no tengas un conflicto que venga desde fuera, el propio organismo interpreta que hay un conflicto, o porque hay algo que no se está llevando a cabo, porque hay un instinto que no se está desarrollando para que esta especie se postergue y no desaparezca. Claro, siempre había entendido que el DHS venía de algo externo, que no era algo que tu propio organismo activaba para hacerte sonar las alarmas, digamos. Es que el que está interpretando tu vivencia es la psique, y la psique, bueno, ahí hay un montón de información de toda tu experiencia de vida, el alma, no sé, es como un concepto bien amplio, pero es toda la información a la cual accede tu cerebro para interpretar el mundo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no somos conscientes de que estamos interpretando, ¿cierto? Y nuestro cerebro interpreta por nosotros y activa los programas. El DHS es el evento dramático inesperado vivido en soledad que inicia un programa de cáncer, ¿ya? Que inicia un programa biológico. Pero muchas veces ni siquiera eso de dramático, a veces hay que ponerlo en contexto, ¿ya? Porque no todos vivimos las cosas de la misma manera. Yo creo que el componente más importante es el tema de vivirlo en soledad, porque cuando vivimos situaciones que para nosotros pueden ser importantes, pero creemos que los demás se van a burlar o no va a ser entendido, nos guardamos estas situaciones y ahí podemos estar generando una bomba, ¿cierto? Y siempre doy el mismo ejemplo, pero es que para mí fue tan importante esa paciente porque me hizo entender algo, de que lo dramático depende de la persona. Y esa persona simplemente inició un cáncer de colon, y estuvimos buscando el evento, y claro, ella no recordaba nada dramático, inesperado, y resulta que era profesora, y en la escuela, en la hora de recreo, los profesores van a la sala de profesores y se toman un café mientras los niños están jugando. Y cada vez que iba a tomar el café, su taza no estaba o no estaba lavada, ¿no? Y claro, la persona de la limpieza no tenían una buena relación, entonces la persona de la limpieza dejaba la taza de ella ahí. Y la de todos los otros profesores colgadita, seca, ¿cierto? Entonces ella estaba cansada de esta situación y fue donde el director de la escuela y le dijo,
mire, pasa tal situación. Y el director que dijo, no le dé importancia, no pasa nada. Ahí ella activó, a pesar que esto venía pasando hace rato, ahí ella activó el programa y le dio un cáncer de colon por esa situación, porque se sintió sola en la situación. Fíjate. Imagínate, entonces eso es súper importante, no hacer juicios sobre cómo el otro puede evaluar lo dramático, ¿cierto? Claro. Y cuando uno escucha la definición, por eso no hay que guiarse las definiciones son necesarias, pero también hay que tener la experiencia. Entonces, cuando dejamos guiar por esa definición, hay muchos que empiezan, pero ay, qué situación podría haber sido tan dramática, y empiezan a buscar, sobre todo con los niños. Para un niño puede ser muy dramático que nazca un hermano, o que venga un primo y le robe la atención de los abuelos. O sea, cualquier situación puede ser dramática para un niño, claro. Que le quiten el chupete, que le quiten un juguete, no sé, porque toda la experiencia... Lo importante es la subjetividad de cada uno. Y has comentado dos cosas, y es que puede ser un conflicto que afecte a una determinada área de tu cuerpo, un órgano, una parte del cerebro, pero dependiendo de la potencialidad de ese evento, podrá ser pues un catarro, puede ser una neumonía o un cáncer de pulmón, dependiendo también de lo potente que sea eso para ti, o sea, tu perspectiva a nivel subjetivo, ¿no? O sea, depende mucho de eso. Y luego lo de vivir en soledad es una cosa a la que yo también le doy muchas vueltas, y no paramos de darle vueltas con más compañeros hasta el punto de entrar en un oxímoron, porque realmente ¿qué conflicto no se vive en soledad? Porque lo que tú sientes, es lo que decimos, no lo puedes compartir con otro. El nivel de cómo tú lo vives, de cómo siempre es en soledad, ¿no? Sentimos eso como algo redundante. Claro, vivido en soledad, por supuesto, siempre se vive en soledad. Un conflicto, aunque estés en un accidente de tráfico con tu familia, tu pareja, tus hermanos, el cómo lo vive cada uno, es lo que decimos, es diferente. Y siempre estás en soledad aunque lo puedas compartir. Ahora todo este tema de la pandemia entre comillas, todos estamos viviéndolo, pero de diferente manera y en soledad también, o un duelo de un familiar se vive en soledad porque tú tienes que hacer tu propio duelo, no lo puedes compartir con nadie. Este término de en soledad, yo a veces no acabo de entenderlo. Pero es lo que te decía recién del ejemplo este, en realidad el DHS se dio ahí porque para ella fue inesperada la reacción del director, y lo vivió en soledad porque ¿a quién más se lo iba a compartir? Si él era la persona de autoridad que debía haber pues, hecho la solución, ¿cierto? Y el vivir en soledad, claro, un impacto te genera este DHS, pero inmediatamente debes comunicarlo, compartirlo, para bajar la intensidad. Si te fijas fíjate que en la naturaleza los animales no tienen cáncer, los que tienen cáncer son las mascotas. Entonces, ¿por qué? Porque la cebra arranca del león 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. No está todo el día arrancando del león. Y el león tampoco va a estar persiguiendo a la cebra todo el día. Uno ve los programas de animales y entiende el comportamiento. De hecho están las cebras con los leones juntos y de repente se le ocurre comer y ahí arrancamos todas y el otro se alcanza una y si no se vuelve a acostar y se sigue lamiendo hasta que pase. No prolongan los conflictos. Pero cuando está la intervención humana, por eso las mascotas conflictúan. El otro día mi pareja me contaba que su hija tiene unos hámsters. Y la hámster tuvo cría. Y ella, que es muy amorosa, quería tocar las crías y la sacó desde el principio. Y él decía que no la molestara tanto y la sacaba. Y bueno, los niños son así para sacar fotos y no sé, para mostrarle a los amigos. La cosa es que ya los cachorros tan grandes ya están con pelo, ya están independientes, una preciosa, unas cosas así, peludas. Y él me dice, ¿sabes qué? La hámster tiene cáncer de mama. Uy, claro, le quitaron las crías, ¿no? Por preocupación por la cría. Y tiene cáncer de mama y tenía toda la herida, todo.
Y ahora me dijo, como a las 2 semanas, dijo, ya está completamente curada. ¿Por qué? Porque ella no supo de su diagnóstico, no se aproblemó, no, no lo vivió en soledad, se recuperó la confianza porque ya los cachorros no son su responsabilidad, ¿cierto? Y sigue con su vida. No se entera o sea, el animal confía totalmente en el proceso porque ni siquiera se entera del proceso. ¿Te das cuenta? En cambio, nosotros, la diferencia en mis pacientes de los que se sanan y los que no, o los que se demoran más en sanar, es la falta de confianza en la vida, en el proceso, en su propio cuerpo. Siempre están esperando la ayuda externa, el elemento milagroso, algo que nos venga a rescatar. Cuando la magia, lo maravilloso es el cuerpo humano, o sea, la vida en general, cómo funciona, ¿cierto? Bueno, de hecho dicen que a lo largo de la vida pasamos por diferentes procesos de los que no somos conscientes, por tumores, cánceres y demás, porque claro, en ese momento no hemos ido al médico que nos lo detecte, ¿no? Constantemente estamos resolviendo cosas, porque la vida en sí es conflictos, es que no podemos evitar el conflicto, porque en la vida siempre pasan cosas, si no estaríamos muertos. O sea, el día que no pase nada, date cuenta de que este día estás muerto. No sé. Sí. O sea, si no tuviéramos estos programas, de hecho hay terapias alternativas que hablan de desprogramar, ¿ya? Imagínate, es parte del diseño de la naturaleza y te quieren desprogramar. O sea, si nos desprograman, nos morimos todos, rápidamente. Nos sacan el programa biológico, nos vamos a morir, no vamos a poder sobrellevar una situación. Entonces, eso es clave, por eso entender que es perfecto y estamos sometidos a eso. Entonces, como estamos sometidos a eso, tenemos que entenderlo, así como logramos aprender sobre que cada vez que lanzamos algo se cae, y eso lo incorporamos desde pequeño, y nadie se tiraría por el balcón a no ser que se quiera suicidar, ¿cierto? Eso lo entendemos y lo aceptamos y nos sometemos a eso, que existe esta condición de la naturaleza. Y resulta que no queremos someternos a la otra, y buscamos que no es científica, que esto, y cuando ha sido demostrada por 4 universidades, están los documentos de la demostración, simplemente no se divulga porque hay muchos negocios que no funcionarían si las personas fueran libres. O sea, y esto nos lleva, a mí la medicina germánica me llevó mucho más allá en cuanto al tema de la autonomía, la libertad, la soberanía y la vida natural. Tú mencionaste hace un rato a formar otros sistemas de relación. Y yo creo que ni siquiera hay que formar un sistema de relación, sino que aprender cuál es el sistema con el cual fuimos diseñados. Porque los animales que actúan por instinto siempre se relacionan de la manera correcta, ¿cierto? Sí, realmente era eso, no crear otro sistema, sino responder a nuestro propio sistema. Es lo que decíamos mucho, ¿no? Buscamos fuera. Si hay algo perfecto, es nuestra propia naturaleza, y la naturaleza no hay que buscarla fuera, no hay nada externo que sea comparable a todo lo que disponemos en este momento. O sea, disponemos de una maquinaria tan perfecta en la que debemos confiar y tenemos que confiar, porque es que no nos queda otra, no hay herramientas fuera que suplan lo que tenemos nosotros mismos. Entonces me parece, igual no que enfocaba tanto en crear otro sistema, sino como volver al sistema original. O sea, ya lo tenemos creado. O sea, es simplemente escuchar pues esta naturaleza y vivir pues en relación a lo que somos y a lo que hay fuera, y dejar ya pues eso, los apegos a lo externo. Sí. Bueno, lo que pasa es que el sistema de tierra, por decirlo de alguna manera, el sistema natural, nuestro cuerpo, se rige por leyes de la naturaleza. Uh-huh. Es tan importante conocerlas para saber cómo desenvolvernos. ¿Ahí? Eso se trata. ¿Sí? Si yo sé cómo funciona la enfermedad, si sé cómo funciona la naturaleza, y trabajo en coherencia con eso, voy a generar bienestar. Esa es la clave. Pero las personas no quieren hacerse cargo de la responsabilidad que tienen en la toma de sus decisiones. Entonces quieren que otros tomen las decisiones. Entonces yo no educo a mis hijos, sino que los mando a la escuela, ¿cierto? No, yo no tengo idea cómo funciona mi cuerpo, no sé dónde está el estómago, no tengo idea cómo funciona mi cuerpo, sino que si tengo un problema le pregunto al experto.
y el experto decide por mí, y en todo. O sea, no tengo idea cómo funcionan las leyes, pero cuando necesite algo, contrato un abogado. Entonces, no haciendo nada de manera consciente y responsable. Actuamos como niños y dejamos que otros decidan por nosotros. Entonces, cuando en relación a las 5 leyes y la enfermedad, a mí me pasa eso con los pacientes, que les digo, tú no puedes estar haciendo la terapia de medicina germánica y estar yendo al médico. Es incompatible. Entonces, pero no puedo obligarlo, es su libertad, ¿cierto? Pero cada vez que vuelve del médico es un partir de nuevo, o tapar tratar de bajar los DHS que le ha causado la visita al médico. Entonces, se me hace el trabajo más difícil. Claro, porque además no solo el paciente, a lo mejor el paciente está confiado y convencido y está viendo el resultado, pero el entorno también. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué no hay más testimonios de personas sanadas con esta medicina? Porque hay muchos que recurrieron a esta medicina, pero no le contaron a nadie. O sea, yo tengo muchos pacientes que tuvieron un diagnóstico, que me conocían de antes, tuvieron un diagnóstico de cáncer, fueron a mi consulta y nunca le dijeron a su familia. Porque si le decían a la familia, iban a empezar a llegar con la planta de calanchoe, el dióxido de cloro, la vitamina C, la dieta alcalina. Entonces, no se enteraron. Y eso también es fuerte, porque en el fondo es lo que estamos hablando, de vivirlo en soledad. Finalmente el terapeuta tiene que suplir eso, esa soledad. Claro, el terapeuta pues como que te ayuda a saber qué es lo que te está pasando en cada momento, que es una cosa que hasta hace 200 años sabíamos, hemos perdido la memoria absoluta del conocimiento de nuestro cuerpo, tenemos que recuperarla. El terapeuta lo que te ayuda es un poco a saber, pues mira, estás ahora en este punto, y es lo que decía, que sepas que vas a pasar por aquí, y que eso es así, o sea, no hay otra manera de salir de esta. Pero claro, todavía hay mucho tabú al respecto de este tema, que debería ser completamente natural, ¿no? Y es muy difícil compartirlo a veces con las personas ajenas a esto, ¿no? Que realmente, bueno, pues se hace una complicación y es lo que dices, tienes que hacer una tarea bastante fuerte como terapeuta, o sea, realmente como para que esa persona no esté sola afrontando lo que tiene que afrontar, que realmente no es nada, realmente es un proceso completamente natural. Pues Margarita, vamos a tener que despedirnos, pero me gustaría que otro día, si te apetece, pudiéramos seguir hablando. Si coincidimos, pues yo encantada, encantadísima de la vida. Yo te invito cuando quieras aquí al programa y seguimos, porque esto tiene para mucho rato. A mí me gustaría terminar con algo. De que eliminar síntomas no es sanar. Eliminar síntomas no es sanar, no es sinónimo de sanar, como lo piensan muchas personas, que cuando alivian un síntoma dicen, ay, me mejoré, este producto me mejoró, estoy sana, pero resulta después vuelven a enfermarse de lo mismo, porque los programas biológicos, como no puedes ir en contra de ellos, cuando tú los detienes a través de cualquier cosa externa y desaparece el síntoma, no quiere decir que haya sanado, sino no terminó el programa, detuviste el programa. Por lo tanto, en algún momento va a aparecer de nuevo, porque como es un programa biológico que tiene que empezar y terminar, el cuerpo va a tratar de retomar. Entonces te van a decir, volvió el cáncer, o tienes una alergia, o tienes una enfermedad crónica, porque nunca te permitiste terminar el programa. Entonces, hay que cambiar también ese concepto. Aliviar síntomas no es sanar. Sanar de manera completa es terminar el programa de principio a fin y volver a la normalidad. Es que el cuerpo vuelva a la normalidad y haya incorporado el aprendizaje de esa experiencia, cosa que nunca más que pases por esa situación vuelva a activar un cáncer o un programa biológico o una enfermedad cualquiera. Porque el programa también incluye no solo la parte física, sino también la parte psíquica, donde tú incorporas el aprendizaje. Entonces, si no lo incorporas, vas a terminar alérgico, porque cada vez que te enfrentas a la situación,
o va a terminar una enfermedad crónica, va a seguir activando el programa. Bueno, y eso es lo que pretende la industria farmacéutica, por eso la diabetes, la hipertensión y todas esas cosas que tenemos clientes por 20 años. Eso. Bueno, sí, me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Tenemos que perder el miedo a aprender. Y la única manera en la que podemos aprender es dejando que todo el proceso siga adelante y estar observando y, como dices, no volver a caer en ese, porque bueno, pues los rides, ¿no? Cuando pasas una situación parecida, por lo menos ya conocer un poco y escuchar a tu cuerpo cómo va a funcionar y por qué procesos va a estar ahí, acompañarte, ya está, y dejarte fluir, dejarte ser y dejar que todo pase, porque tal como empieza, acaba, igual que la tormenta que tenía hace un momento, que había aquí rayos y centellas, ya está, eso está despegando. Entonces pues eso, aquí hay aviones que intentan dispersar las nubes porque hay muchas viñas, ¿vale? Y lo hacen. Y pagan un dineral a los ayuntamientos para tirar bombas de azufre y no sé qué, para derretir las nubes, pero luego vienen unas tormentas de granizo que alucinas. Entonces, no puedes controlar la naturaleza, no puedes paralizar el síntoma, porque el síntoma, si te paraliza ahora, luego vendrá más fuerte que nunca. Y nunca vas a dejar que tu cuerpo aprenda, ¿no? Por el miedo a qué pasará, cómo será esta montaña rusa. Pero bueno, la vida es una montaña rusa, Margarita. Hay que disfrutar del viaje y ya está. Bueno, Bonita, pues te doy muchas gracias. Me gustaría que dijeras a la gente dónde te pueden encontrar, cómo te pueden consultar, qué redes sociales, de qué redes sociales dispones y demás, para que se lo podamos transmitir. Lo que pasa es que si alguien me quiere becar por terapia, yo voy a dejar de atender pacientes. Ya lo decidí. Tengo la agenda llena en mayo. Y solamente voy a seguir con los pacientes que ya empezaron terapia. Y quiero darme junio, julio, agosto y septiembre de descanso en el tema terapia, porque estamos organizando un congreso de medicina germánica que va a ser los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre. Así, yo llevo 2 meses, se me ocurrió la idea y ha sido... me gasta mucho tiempo, entonces por eso decidí dejar de atender pacientes, porque creo que este es el momento para hacer un congreso de medicina germánica, principalmente porque mucha gente después de un año se dio cuenta que algo anda mal, entonces es más fácil que las personas se abran a este conocimiento, y también para unir a los que estamos en esta tarea, atendiendo pacientes, haciendo difusión, para que haya, justamente la biología invita a la colaboración. Entonces, colaborar, porque atender pacientes solo es un proceso muy difícil, pero si hay otros que te puede compartir su experiencia y todo eso, puede ayudar en la mejoría de los propios pacientes, o sea, en beneficio de las propias personas que consultan. Entonces, me quiero tomar ese tiempo. Ya hemos convocado a varios referentes, tenemos un programa de casi 20 charlas en estos de distintos ponentes de distintos países, está España, Chile, Perú, México, Ecuador, Argentina, y esperamos que Italia. Y entonces va a ser un evento muy bonito, y por eso necesito tiempo para que resulte todo perfecto, ¿ya? Así que ahí nos van a encontrar en septiembre, vale, en el Congreso Panamericano de Medicina Germánica. Muy bien, perfecto. Pues te mando un abrazo muy grande, y cuando a ti te apetezca y quieras nos volvemos a ver y volvemos a seguir hablando de todo, de la vida y de Germánica, por supuesto. ¿Vale? Que estés muy bien, Sara. Muchas gracias. Igualmente. Un besito grande. Chao. Chao.